أشهد أن لا إله إلا La ascensión de la dinastía abasí al poder no fue solo una sustitución dinástica, sino toda una revolución que implicó profundos cambios en las estructuras del imperio. La influencia sirio-bizantina de los califas omeyas fue sustituida por la de la cultura mesopotámica y persa. Surgió una nueva concepción del mundo islámico, encarnada por los califas de Bagdad y sus visires, su corte y su autocracia. La vida económica recibió un gran impulso. La aristocracia beduina de los conquistadores fue reemplazada por un gobierno cosmopolita sustentado en los mercaderes, los negociantes y los administradores, quienes acrecentaron las fortunas personales y las del Estado. Este cambio respondió a la necesidad de una estabilidad que asegurara las rutas comerciales. El inicio del poder abasí lo encontramos en un movimiento de insurrección impulsado por el partido Hasimiyya, que tuvo su origen en los sobrevivientes a la derrota de Kerbala del año 686. Cuando el último descendiente de Alí murió, reconocieron por heredero suyo no a un alida, sino a Muhammad ibn Ali, que decía descender de Al-Abbas, el tío más joven de Mahoma. El principal centro de actividad estuvo en Jurasán, donde numerosos chiitas habían sido exiliados anteriormente. Allí encontró apoyo por parte de los maulas locales, descontentos de su situación social y económica. La insurrección hasimí adquirió fuerza a partir del año 743, cuando Abu Muslim tuvo éxito entre toda la población persa. Sus ejércitos en el año 750 derrotaron definitivamente a los omeyas en la batalla de El Gran Zaf, afluente turco del Tigris, y Abu al-Abbas, llamado Asafás, el sanguinario, asumió el liderazgo de la Umma y se ensañó en una concienzuda persecución de 4 años contra los omeyas, cuya familia casi exterminó por completo. Le sucedió su hermano Abu Ja'far al-Mansur, del 754 al 775, quien organizó la administración del Estado y fue el fundador de Bagdad, que sería capital del califato durante 500 años. La administración del imperio estaba organizada en una serie de diwans o ministerios, entre los que figuraban los de la Cancillería, el Ejército, Correos e Información, Hacienda. El Wazir era el jefe de todo el aparato administrativo y como autoridad suprema bajo el califa ejerció un inmenso poder. Los ejecutores de las políticas gubernamentales eran un vasto número de funcionarios, una burocracia de origen persa de gran calidad profesional que le dio a la administración un valor y una estabilidad ejemplares. A la muerte de al-Mansur accedió su hijo al-Mahdi, del 775 al 785, quien murió asesinado como consecuencia de una conjura o una intriga en la corte, sucediéndole el famoso califa Harún al-Rashid, del 786 al 809. En la corte de Bagdad se introdujeron el sofisticado protocolo oriental de la milenaria civilización persa, las intrigas, las costumbres y la vida de la corte de Bagdad que nos descubre Scheherazade en las 1001 noches. Los primeros abasíes lograron mantener la alianza con la aristocracia persa del movimiento que los había llevado al poder. La familia persa de los Barmak se había constituido en una especie de dinastía de wazirs, gobernadores, y desempeñaba un papel central en el gobierno del imperio.
Pero al final del reinado de Harún al-Rashid, los visires barmaquíes fueron acusados por el Partido de los Árabes de que para llevar a los chiitas al califato habían intrigado contra la vida del califa. Las circunstancias de la convulsión política que arruinó la casa de Barmak permanecen oscuras, pero los barmaquíes perdieron el poder, sus bienes y hasta sus vidas. Ello provocó en el año 809 el levantamiento generalizado de la población irania en la provincia de Jurasán, y Harún al-Rashid murió precisamente cuando iniciaba una expedición militar de castigo contra el Jurasán. Tras su muerte, los conflictos latentes entre sus hijos Amín y al-Mamún estallaron en una franca guerra civil. Las fuerzas de Amín radicaban principalmente en la capital y en Irak, mientras que las de al-Mamún estaban en Persia. Esta guerra civil, llamada la Cuarta Fitna, ha sido interpretada como un conflicto nacional entre los árabes de Irak y los persas, pero en el fondo fue una continuación más violenta de las luchas sociales del periodo inmediatamente precedente. Al-Mamún finalmente consiguió la victoria, aunque prudentemente mantuvo a Bagdad como punto capital de las grandes rutas comerciales, en un último intento de conciliar en un proyecto de convivencia común a los árabes y a los persas. Con su sucesor, Al-Mutasim, del año 833 al 847 comienza la franca decadencia de la dinastía abasida. En ello tuvo que ver la mala práctica de contratación de mercenarios, principalmente turcos, como guardia personal del califa. Esta guardia, totalmente leal al califa, al menos en principio, iba a desempeñar un rol cada vez más determinante en la gestión gubernamental, y al final sus jefes acabarían por adueñarse del poder. Otro factor de decadencia fue el abandono de Bagdad por el califa, que para garantizar su seguridad personal se trasladó a Samarra con su corte, una ciudad fortificada a 95 kilómetros al norte de Bagdad, donde estaba bajo la protección directa de la guardia. Estas fueron las circunstancias en que el califa al-Mutawakkil del 847 al 861 asumió el poder, solo porque fue apoyado por los jefes turcos de la guardia. Al-Mutawakkil fue el último califa abasí que trató de ejercer el gobierno. Después de él sobrevino un periodo de desmembración del califato, del que se derivaron por una parte el califato fatimí de Egipto y por otra la preponderancia de los turcos selyúcidas sobre los territorios disminuidos abasíes. A diferencia de los omeyas, que explotaron a los países conquistados en provecho de Arabia, los abasidas, que debían su elevación a esta dignidad imperial a los musulmanes de Persia, se esforzaron en fundir tan diferentes nacionalidades en un imperio homogéneo basado en la religión musulmana y en la lengua árabe. El Estado Nacional Árabe cedió en favor de una estructura política supranacional, a ejemplo del antiguo imperio de los persas. Se introdujo el ceremonial cortesano lleno de magnificencia y majestad de los antiguos persas. Desde entonces los califas vivieron en un espléndido aislamiento y solo mantuvieron contacto con sus súbditos por mediación de sus visires. La nueva capital, Bagdad, adquirió pronto las proporciones de una gran metrópoli comparable en extensión a Babilonia, y Bagdad no se encontraba como Damasco en las lindes del desierto, sino en el centro de un país rico y populoso, irrigado por una extensa red de canales. Los árabes heredaron la afición a los placeres refinados de los civilizados persas. El califa abasí era el imán, líder espiritual y temporal, soberano absoluto de la comunidad de creyentes, mandato que estaba regulado por la ley islámica sharia, cuyas fuentes la constituían el Corán y la tradición del profeta. El califa aparecía rodeado de una pompa y ceremonial de corte complicado y jerárquico de influencia sasánida, y se transformó en un autócrata que pretendía un origen divino para su autoridad. Ya no era el vicario del profeta, sino la sombra de Dios sobre la tierra. Sustentó su poder en el ejército y lo ejerció mediante una burocracia asalariada,
La aristocracia árabe fue sustituida por una jerarquía oficial. Es en la vida económica del Imperio Abasí donde percibimos más claramente el carácter de los cambios que la revolución había traído. Desde los puertos del Golfo Pérsico, desde Adén a los puertos del Mar Rojo, mercaderes musulmanes recorrían la India, Ceilán, las Indias Orientales y China, trayendo sedas, especias, sustancias aromáticas, maderas, estaño y otros productos de lujo, tanto para el consumo interno como para la exportación. Todos estos movimientos económicos trajeron los correspondientes cambios sociales y una serie de nuevas conexiones entre los componentes étnicos y sociales de la población. La casta árabe guerrera estaba ahora depuesta, había perdido sus privilegios. La población islámica cambió su carácter. Desde la ciudad guarnecida por un ejército que ocupaba una provincia conquistada, los mercaderes y artesanos comenzaron a organizarse en gremios y lonjas para su mutua ayuda y defensa. La política de los gobernadores mamequíes, y la que sin éxito trató de seguir al-Ma'mún, pretendía que los árabes dejaran de ser una casta hereditaria hermética, apegados tan solo a su solidaridad tribal, y se transformaran en un pueblo dispuesto a aceptar, como a uno de ellos, por una especie de naturalización, a cualquier musulmán que hablara árabe. La emancipación de los mawali produjo un acelerado proceso de arabización. El idioma arábigo se extendió de este a oeste y de las ciudades al campo. Durante el periodo abasí, las ciudades tuvieron un papel protagonista en el desarrollo económico y en el cultural. Las letras y las ciencias adquirieron un gran impulso al ser propiciadas por los califas. Sabios, poetas, músicos, teólogos y filósofos reunidos en torno a las grandes escuelas superiores, madrasas, del pensamiento islámico, crearon una efervescencia intelectual de donde surgieron un sinnúmero de ideas y movimientos culturales. La sociedad islámica a partir del siglo IX se transforma en una sociedad comercial y ciudadana, dominando en ella el capital mercantil que le da el impulso esencial. A diferencia de la Baja Edad Media europea, la árabe está cimentada sobre comerciantes cosmopolitas, sobre una floreciente producción y una rica circulación de mercancías. Esto determinó la rápida difusión de los libros e ideas que desarrollaron los científicos y pensadores islámicos. Su contacto con el Próximo Oriente y su cultura libresca puso al Islam en contacto con la cultura helenística a través de una fecunda obra de traducciones. Al-Ma'mún, hombre culto y visionario, se interesaba por las obras griegas, entonces traducidas por los cristianos, ciencias, medicina y filosofía. Aristóteles fue objeto de numerosos estudios, y así se introdujo entre los intelectuales árabes el método de razonamiento lógico de la filosofía griega. La ciencia mundana era el lustre con el que los gobernantes de Bagdad se complacían en adornar su poder. La filosofía en el Islam, escribe Ernst Bloch en Avicena y la izquierda aristotélica, va a adquirir unas inclinaciones científico-naturales del todo infrecuentes en la escolástica medieval europea. Los más señalados pensadores islámicos serán antes médicos que monjes y antes naturalistas que teólogos. Solo al declinar el fundamento político y comercial de la sociedad árabe se hizo sentir la influencia antirracionalista de la ortodoxia. Hasta entonces, junto al aprovechamiento y desarrollo apenas obstaculizados de la antigüedad pagana, destacó lo que Roger Bacon encomiaba muy especialmente en la ciencia árabe, su calidad de ciencia experimental. Esta atmósfera creativa no solo influyó en las formas de vida y en la mentalidad de la época, sino que también se extendió a la vida política. La hegemonía política musulmana estuvo acompañada de una dominación política y económica de los árabes que generaba graves desequilibrios sociales en el imperio. La expansión económica había traído a las ciudades toda una masa de población hasta entonces errante o que vivía miserablemente en el campo. En particular, las ciudades de Irak, Basora, Kufa y Bagdad llegaron a reunir una plebe que subsistía gracias a las dádivas de los acaudalados.
lo que acabó generando una serie de conflictos sociales en las urbes del imperio, disturbios y revueltas cuyas principales reivindicaciones, aparentemente motivadas por causas de tipo religioso, tuvieron con frecuencia un marcado carácter social. No solo contra la dominación de los árabes, sino especialmente en el ámbito campesino, como manifestación de oposición contra el dominio de ciudadanos. En el extenso califato abasí se manifestaron tendencias hacia una desmembración del poder central en beneficio de los jefes locales más o menos importantes. Tal situación obligó a los califas abasíes, para hacer frente a estas tendencias separatistas, a recurrir a fuerzas exteriores, las tropas turcas, que paulatinamente fueron adquiriendo un papel preponderante, no solo en el ejército, sino también en el gobierno, y que finalmente llevaron a la desmembración del califato y a la caída de la dinastía abasí.